Y es que el pasado 8 de noviembre no solo se eligió al nuevo presidente de Estados Unidos, California, que es la primera economía de la Unión Americana y la sexta, escúchese bien, la sexta del mundo, aprobó el uso recreativo de la marihuana para personas mayores de 21 años, quienes podrán poseer, transportar y comprar hasta 28.5 gramos de cannabis. La sustancia será grabada con impuestos, como ocurre con el tabaco, por supuesto el alcohol, y se espera que su comercialización recaude $1.000 millones. Ante esta situación, legisladores mexicanos se manifestaron preocupados por el efecto dominó que tendría esta medida en México, principal exportador de marihuana hacia ese estado. Incluso algunos hablan de un incremento en el tráfico local y la violencia, por lo que piden que la nación también se sume a la legalización. Y nos acompaña a esta hora Roberto Gil Suárez, es senador por el Partido Acción Nacional y quien precisamente escribió el artículo Marihuana, el otro muro, en el que manifiesta cierta preocupación por la legalización del cannabis en California. Bienvenido, senador, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar con América Latina desde el programa de la tarde. Un placer. En ese artículo usted dice, la realidad nos ha rebasado. En Estados Unidos es ilícito producir y consumir. En México se matan por traficar y perseguirnos por poseer, o en este caso perseguimos por poseer. A partir de eso, ¿cómo afecta a México que California haya aprobado el uso recreativo de la marihuana? Durante los últimos 50 años, nuestro país, México, ha asumido la política de prohibición absoluta al consumo de drogas. Esto significa que está prohibido en nuestro país tanto producir como comerciar y poseer, salvo algunos límites muy pequeños definidos en la ley cuando se asume que la aportación es para efectos de consumo. En el caso de la marihuana son 5 gramos que se pueden portar para efectos de consumo personal. Pero cualquier cantidad superior a esos 5 gramos es delito. Se presume que la posesión tiene un fin distinto al uso personal. ¿Qué ha significado esta prohibición absoluta, esta política prohibicionista? Lo que ha implicado es la creación de un mercado negro muy importante en nuestro país. Un mercado negro que en el caso de la marihuana representa el 40% de los ingresos de las organizaciones del crimen. Con esos ingresos financian otro tipo de actividades que lastiman más a la sociedad, como por ejemplo el robo, el secuestro, la extorsión, la corrupción hacia las autoridades políticas de nuestro país, de las autoridades policíacas, por ejemplo, de procuración de justicia. Lo que está sucediendo en Estados Unidos ha sido una gradual legalización de la marihuana a partir de la evidencia de que los daños en la salud no justifican una intervención del Estado especialmente invasiva hasta el grado de la prohibición absoluta, y han empezado a cambiar su modelo regulatorio de la prohibición de la cárcel como disuasivo al consumo por un tratamiento regulatorio diferente. Varios estados de la Unión Europea, de la Unión Americana han avanzado hacia la legalización para uso medicinal. Otros, como es el caso de California recientemente, hacia el uso personal o recreativo de la marihuana. Lo que va a suceder en nuestro país, muy probablemente, es que al legalizarse en un estado que colinda con nuestro país, un estado fronterizo, California comparte frontera con México, al legalizarse en California, es altamente probable que tengamos una mayor disposición de mercancía de las antiguas exportaciones de marihuana mexicana a los Estados Unidos que se queden en territorio nacional. Eso lo que puede provocar es que haya más oferta, que el precio baje, que en consecuencia se aliente el consumo y también que van a perder los criminales alguna parte de sus ingresos y que muy probablemente tratarán de compensar esos ingresos con otro tipo de actividades ilegales como el robo, extorsión, la trata de personas, la economía ilegal. Es insensato para México mantener la política prohibicionista en el caso de la marihuana mientras en Estados Unidos se está legalizando y sobre todo cuando ya se dio el paso de legalización en el estado de California. Los mexicanos no podemos seguir poniendo los muertos mientras en Estados Unidos hay consumo legal y regulado.
Ahora, senador, según lo que dice, el impacto también va a ser en materia de seguridad. En ese sentido, ¿podemos esperar un incremento tal vez en el accionar delictivo, tal vez en nuevas formas de tráfico que desaten violencia, guerras? Y además quería preguntarle si el país está preparado para afrontar ese escenario. La legalización en California va a provocar que mucha de la mercancía mexicana, de la marihuana mexicana, ya no tenga mercado. No hay ningún incentivo de importar ilegalmente cuando ya se puede tener disposición de la marihuana legal en el estado de California, que es uno de los estados de mayor consumo en el mundo. Es uno de los mercados más grandes. Lo más probable es que la mercancía mexicana que antes se iba a California se quede en nuestro país y que esa disposición adicional de mercancía en México aliente el consumo, pero también es cierto que lo que va a provocar es una nueva escalada de violencia. Los criminales que antes se financiaban vendiendo marihuana, hoy tendrán que compensar este financiamiento en otras actividades ilícitas. México no está institucionalmente preparado para mayor consumo, ni tampoco para una nueva explosión de violencia como la que vivimos en 2007 y 2008 en toda la frontera de nuestro país. La implicación y la repercusión más evidente del paso que ha dado California en materia de marihuana. Senador, usted que defiende la legalización cita argumentos médicos, científicos y hasta éticos de por qué se debería cambiar esta visión sobre la marihuana. Si los beneficios son tantos, le pregunto por qué México no ha podido avanzar en este punto de regularización del uso de la marihuana. Un dato muy importante, México es el mayor o uno de los mayores productores de marihuana en el mundo. Y somos el principal proveedor de marihuana ilegal hoy en los Estados Unidos. Esa característica nos pone en una dimensión totalmente diferente. En segundo lugar, generalmente no hemos podido resolver un modelo regulatorio alternativo porque se confunden las drogas como si fueran las mismas. Ciertamente la marihuana no tiene efectos inocuos en la salud, hace daño a quienes lo consumen, pero sus efectos en la salud son relativamente bajos. No hay ninguna muerte clínica por sobredosis de marihuana e incluso hay evidencia empírica, evidencia científica que demuestra que los efectos son absolutamente controlables. ¿Qué hace más daño socialmente hablando? Prohibir la marihuana que regularla de una manera más eficiente. El problema central en nuestro país es que hay muchos prejuicios ideológicos, hay muchas resistencias a cambiar un modelo que ha fracasado en todas sus dimensiones. Utilizar la cárcel para penalizar y disuadir a los consumidores es una mala idea. Lo estamos pagando en violencia y también lo estamos pagando en ruptura de tejido social. No tiene ningún sentido para México mantener este esquema, que nosotros pongamos a los muertos mientras allá están los consumidores, que nosotros castiguemos a los campesinos mientras allá es un mercado lícito, muy rentable, por cierto, que incluso le reporta ingresos al Estado. Más de $1,000 millones se esperarán en la legalización de California. No es una buena idea mantener las cosas como están. La realidad ha cambiado y lo que tenemos que hacer es cambiar con la realidad. Permítame una consulta más, y voy a ser un poco de abogado del diablo. ¿No cree que comparar la situación de México con Estados Unidos puede ser desacertado, desatinado? Y se lo digo porque ciertamente el mercado, las instituciones e incluso la sociedad son muy diferentes. Regular de manera diferente la marihuana le puede implicar o puede suponer que le quitemos una parte de sus ganancias a los criminales, que le quitemos una parte de lo que hoy reciben de actividades ilícitas. Los criminales, cuando se legalice la marihuana, no se van a convertir en empresarios de la marihuana, se van a quedar justamente en las actividades ilícitas. No hay ninguna evidencia que nos permita suponer que se van a convertir en los productores legales de la marihuana. Van a cambiar su negocio, pero legalizar, regular de otra manera, sí puede implicar que le quitemos una parte de sus enormes ganancias con las que hacen daño a la sociedad, roban, extorsionan, secuestran. Con esas ganancias financian reclutamiento, financian armas, pagan la corrupción, logran mayores daños a la sociedad. Tenemos que quitar esa parte de las ganancias, en primer lugar. En segundo lugar, lo que provoca la violencia es justamente el mercado negro. Mientras tengamos un mercado negro tan grande como el que tenemos en materia de droga y específicamente en marihuana, tendremos un incentivo muy poderoso a
la violencia. Con la violencia los criminales mantienen su negocio. Si les quitamos el negocio, podemos reducir de manera clara y contundente la violencia en nuestro país. En pantalla a Roberto Gil, senador por el Partido de Acción Nacional y partidario además de la legalización de la marihuana en México. Es un placer que nos haya acompañado estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Hasta la próxima. Al contrario, el gusto ha sido para mí. Muchísimas gracias por esta oportunidad y ojalá logramos entender en el hemisferio que tenemos que cambiar las cosas para regular, sobre todo de mejor manera, una realidad que llegó para quedarse. Gracias, senador. Siempre bienvenido, por supuesto. Y nos quedamos en México porque el gobierno presentó esta semana cifras que evidencian una reducción de los asesinatos en el país. De acuerdo con la Dirección Nacional de Seguridad, en los 4 años de la administración Peña Nieto, los homicidios han disminuido de 22 a 12 por cada 100.000 habitantes. El organismo también reseña una baja significativa de delitos como el hurto, la extorsión y el secuestro. Sin embargo, otra historia cuenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según esta institución, en 2015 más de 20.500 personas fueron asesinadas, cifra que se traduce en un incremento significativo de estos crímenes con respecto al 2014, hecho que el gobierno no incluye, no reseña en este informe que habla de una reducción de la violencia. Y muchas veces ineficiente. Y estos que van a ver son los estados con las tasas de homicidios más altas en México durante el año 2015, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Allí lo tienen: Guerrero, 2.402, Chihuahua, 1.541, Jalisco en tercer lugar con 1.229, Sinaloa, parece mentira, con 1.089, Distrito Federal, la capital, con 1.079. Quiero saludar a esta hora a Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, quien nos acompaña desde la capital, desde Ciudad de México. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Entonces, ¿qué dicen los mexicanos? ¿Aceptan esta reducción de los asesinatos en estos 4 años de la administración de Peña Nieto? ¿O hay una mano oscura allí tratando de mostrar otra realidad, tal vez no en México, sino a nivel internacional? Mira, lamentablemente, y justo en el Observatorio Nacional Ciudadano presentó esta semana uno de sus reportes sobre seguimiento de los delitos de alto impacto. En México nos encontramos muy lejos de haber resuelto el problema de seguridad. Simplemente para darte unos números, de julio a septiembre de 2016, aproximadamente se registraron más de 6.000 víctimas de homicidio doloso. Esto, aparte, si consideramos el comportamiento histórico de este delito, digo, si bien cuando entra la administración del presidente Peña Nieto hay una tendencia a la baja que se registra desde finales de 2011, bueno, a partir de 2015 esta comienza a revertirse. Entonces, lo que podemos decir es que aproximadamente llevamos ya 2 años en los que el homicidio doloso ha continuado aumentando. Ahora, otro punto importante es que si bien hay entidades como Chihuahua, donde a lo mejor ya no se encuentra la tasa de homicidio doloso tan alta como la encontramos en 2011 cuando hubo este repunte de la violencia, hay otras entidades que han comenzado a registrar este fenómeno, ¿no? Si consideramos los datos de 2016, por ejemplo, de septiembre de 2016, vemos que la entidad con tasa más alta de homicidio doloso es Colima, seguida de Guerrero, después se encuentra Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas. Es decir, no se trata de que el fenómeno haya desaparecido, simplemente se ha desplazado un poco geográficamente. Doria, ¿en qué está fallando el Estado mexicano en combatir o en esa lucha, en este caso, contra el narco, contra la violencia, para garantizar, en este caso, la seguridad de la ciudadanía? Yo sé que tu organización está muy de la mano, por supuesto, de los ciudadanos, de los mexicanos, y quisiera saber cuál es la percepción también de la mayoría de los mexicanos. Justamente, y eso ha sido algo mencionado bastante por autoridades locales y estatales, cuando se les confronta con las cifras oficiales de estadística de incidencia delictiva, suele argumentarse que únicamente se trata de cifras de percepción de inseguridad.
Pero si nosotros consideramos tanto este indicador, que es de carpetas de investigación, o en su caso registros administrativos que publica el INEGI, en conjunto con los resultados que dan las encuestas de victimización y de percepción de seguridad pública, vemos que estos índices de violencia van acompañados con unos altos índices de percepción de inseguridad. Doria, me causa curiosidad que la capital aparece allí con 1.079 asesinatos. Es decir, ¿qué está disparando esto en una zona urbana que por supuesto es la capital de México? Sí, justo hace unos días uno de los observatorios ciudadanos que forman parte de la red del Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer un incremento de los homicidios dolosos a mediados de 2016, acompañado de robos a casa-habitación sin violencia. Y justo una de las explicaciones que encontraron después de tener reuniones con autoridades locales y de hacer un análisis bastante minucioso es que en buena medida esto se debe a una mayor presencia de armas de fuego en el país y también en la entidad federativa. Para ponerte un dato, simplemente a nivel nacional, alrededor del 62% de los homicidios dolosos son cometidos con armas de fuego. Esta proporción ha ido aumentando desde que comenzó esta crisis de seguridad a finales de 2006 hasta la fecha. En pantalla, Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, nos acompañó hasta este momento desde Ciudad de México. Doria, mil gracias, una buena tarde. Al contrario, gracias por la invitación y los invitamos a conocer nuestros estudios en la página del observatorio www.onc.org.mx. Así es. Gracias, Doria. Una buena tarde.